Pues muy buenas, en esta ocasión una salida muy especial con una persona, un compañero que realmente era la primera vez que íbamos juntos a pescar. Me había comentado que había pescado en otras ocasiones, pero bueno, no habíamos coincidido juntos y aprovechamos que tuvimos la suerte de coincidir espacio-tiempo para poder hacer una salida en la mejor época del año. Estamos después de verano, en los primeros meses de otoño, y ya sabéis que esta es una de las mejores épocas donde los peces están más activos y podemos disfrutar de jornadas súper intensas. Aquí podemos ver la primera captura de la jornada, una fantástica serviola. Ya sabéis que en esta época pues me dedico mucho a este tipo de especie. Es una especie hiper combativa, súper fuerte, da mucha guerra y mucha deportividad. Así que hay que aprovechar esta época para conseguir las máximas capturas, siempre con un poquito de sentido común para no hacer grandes matanzas ni mucho menos. Normalmente hacemos captura y suelta y solo nos llevamos para casa aquello que es imprescindible. Pues qué decir, nos pusimos a pescar con jigs de entre 30 y 40 gramos, no era más peso no era necesario porque la profundidad donde estábamos pescando pues rondaba los 25 o 28 metros de profundidad y las serviolas estaban muy activas, por lo que tan siquiera no hacía falta ni que el jig llegara al fondo, que ya estos animales empezaban a activarse. Aquí podéis ver un fantástico ejemplar. Animales que estarían rondando el kilo de peso. Llegan a ser un poquito más grandes en esta época. Los podemos encontrar sobre los 2 kilos, máximo 3, y luego ya desaparecen. Son animales que llegan a ser bastante grandes. Podemos encontrar ejemplares pues muy grandes, de 2 metros de largo, incluso 60 kilos de peso, incluso más. Realmente me gustaría en alguna ocasión pues probar o tener la suerte de sacar una serviola de ese tamaño, porque aún es uno de los retos que tengo pendientes, el conseguir sacar un animal de ese tamaño. He sacado animales grandes, pero serviolas de ese tamaño la verdad es que no he tenido la suerte de encontrarme en ninguna de mis jornadas. Pues estamos utilizando equipos relativamente ligeros o medios. Son cañas con acciones comprendidas entre 20 y 90 gramos, o sea, para un jigging ligero. Los jigs, como comentaba, unos 30 gramos, 40 gramos máximo. Y ya sabéis, dejamos caer el jig y movimientos y recogidas con golpecitos para conseguir excitar estos animales que tanto nos hacen disfrutar. En el caso de Udal se ve más enérgico a la hora de sacarlo, pero también porque el carrete lo tenía más suelto, el freno no lo tenía tan duro, y entonces claro, iba dejando mucho hilo y le costaba un poquito más trabajo el de recogida. Yo lo tenía un poco más tenso, el freno lo tenía más fuerte, y eso hacía que la forma de trabajarlo pues fuera un poquito diferente. Pero ningún problema entre uno y otro, como que son animales que con el equipo que estamos utilizando son fáciles de sacar, pues bueno, simplemente era cuestión de disfrutar el día. Ahí poquito a poco lo vamos subiendo y ya veremos, ahí ya se ven los reflejos de los animales. Claro, al pescar uno al lado del otro pues es muy fácil pues que los animales pues se líen las líneas y tener algún tipo de problema así. Pero bueno, nada que no se pueda solventar relativamente fácil. Aunque sean muy combativos, no son animales que nos den muchas vueltas a lo que es la embarcación, por lo que los líos tampoco son muy frecuentes. Ahí vemos la captura, que en este caso nos parecía de que a los dos teníamos una captura y era la misma por el simple
nudo que se había hecho entre las dos líneas y nos había parecido que nos había picado, pero realmente era un único pez para las dos cañas. Le quitamos ahí el anzuelo con máximo cuidado y lo devolvemos al agua. Bueno, pues qué decir, pues seguimos pescando. En esta jornada lo que nos dedicamos básicamente es al jigging ligero, como podéis ver, y luego posteriormente hicimos un poco de curricán. Sí que es verdad que quizá nos divierte muchísimo practicar jigging con jigs pequeños y a estos animales, realmente es un disfrute tremendo. Pero bueno, sí que es conveniente a veces pues cambiar de modalidad y dejar un poquito y ir variando, ¿no? Al final todo tiene su gracia y queríamos saber si encontramos alguna especie también de las que podemos encontrar con facilidad en esta época del año. Claro, en esta época del año nos encontramos las llampugas, nos podemos encontrar también bacoretas de entre kilo y 3 kilos, que son muy combativas, son animales súper chulos de pescar también. Pues bueno, pues al final era cuestión de estar un ratito haciendo un tipo de pesca y luego pues ir variando. Como podéis ver, las picadas se sucedían una tras otra. Ahí estoy yo sacando un ejemplar y bueno, son animales de que van en bancos, sobre todo cuando son de tamaños como lo que estamos sacando, sobre el kilo, pues son animales que van normalmente en bancos y luego cuando crecen ya son más solitarios. Podemos encontrar 1 o 2 ejemplares, tengo entendido, pero no más. Sin embargo, ahora es fácil encontrar en esta época del año pues bancos de 40, 50 ejemplares tranquilamente. Y lo bueno de esto es que unas hacen excitar a las otras, así que si conseguimos que una entre a nuestro engaño, pues muy posiblemente las otras también lo harán. Ahí podemos ver que yo ya estoy sacando una y Eudal ya acaba de clavar otra. Ahí podemos ver el ejemplar que se va al agua. Eudal nos está dando todo para conseguir sacar la serviola, para subirla a la superficie y que menos que inmortalizar los momentos, ¿no? Al final a todos nos gusta ese recuerdo y luego lo volvemos a ver, lo volvemos a recordar, pues siempre son momentos muy agradables y muy divertidos. Yo siempre lo digo, que aunque estemos acostumbrados a ir a pescar y vayamos recurrentemente, disfrutamos como el primer día. Una jornada como la que estáis viendo, pues se disfruta como el primer día. Todos son sonrisas, todos son alegrías. Encima la compañía es buena, el mar nos acompaña, el clima también. Al final, ¿qué podemos pedir más, no? Pues disfrutar lo máximo de un día y ya está. Ya sabéis que la pesca va como va. Muchos días, o si no la mayoría, no son así. La mayoría de días al contrario, son días más tranquilos, que no tenemos prácticamente captura y el reto simplemente es conseguir ver algún pez. Pero bueno, esos días también están para cuando lleguen estos otros, en los que la actividad sea frenética y podamos disfrutar de jornadas súper divertidas. Ahí vemos ya al ejemplar que está a puntito de tocar la superficie. Bajamos un poco la puntera, recuperamos un poquito el hilo y vamos trabajando el animal sin forzar en exceso para no rasgar la carne o la dentadura del pez, y tampoco para no forzar excesivamente los equipos. Ahí lo podemos ver, precioso ejemplar. Realmente el equipo que estoy utilizando
está incluso un poquito, como que estamos utilizando, está un poco sobredimensionado en respecto a los peces que estamos sacando. Con estos equipos he llegado a sacar peces bastante más grandes. Por ejemplo, con el que tengo ahora mismo yo en la mano, lo máximo que llegué a sacar fue un palometón bastante grande. Lo podéis ver también en el canal. Es un palometón que lo pesqué desde esta misma embarcación y era un buen ejemplar. Sí que es verdad que el palometón es un animal que, bueno, tiene mucha fuerza, son grandes y entonces pues bueno, tienes que ir con cuidado evidentemente, pero no es un animal que te haga grandes carreras, al contrario, salta, baja y no se aleja mucho de la embarcación. Eso facilita a la larga un poquito su captura, pero bueno, como todo, simplemente lo que comentaba es que el equipo que estamos utilizando va bastante sobredimensionado para los peces que estamos sacando hoy. Ahí podemos ver otro ejemplar. Desgraciadamente en muchas ocasiones pues se clavan por donde no queremos y les hacemos más daño. Yo si veo que un animal no va a sobrevivir, sin ninguna duda prefiero llevármelo a casa, comérmelo, disfrutarlo con la familia y bueno. Pues bueno, como comentaba antes, un poquito de curricán. Estaba haciendo curricán con dos cañas que no son específicas para esta modalidad. Sí que tengo cañas de curricán, pero estas dos cañas son para un jigging más pesado, con acciones de hasta 200 gramos para hacer jigging. Y quizá no sean las mejores cañas para curricán, pero para ejemplares de los que salen en esta época, pues van bastante bien. Y entonces pues son un poquito polivalentes, son bastante rígidas. Y la verdad es que nos funcionan bastante bien. En la que vemos que está sacando Eudal, el carrete va bastante sobrado, está sobredimensionado también. Tiene un freno muy fuerte, la verdad, incluso más de lo que debería ser por la caña y por el tipo de pesca. Son 25 kilos según fabricante. Pero bueno, que sin ninguna duda jamás lo hemos puesto ni a la mitad de su capacidad. No hemos necesitado tener tanto freno para las capturas que obtenemos. Y en la otra caña que está a nuestra derecha, pues bueno, en esa caña también es de un jigging un poquito más pesado. Y el carrete no está tan sobredimensionado, pero es un carrete ya más específico para curricán. Ya vamos acercando la línea y como siempre pues bueno, nos echamos un cable. Ahí ya vemos el pajarito, el excitador que está llegado a la punta y ahora es una cuestión de trabajo. Ahí vemos una preciosa bacoreta que ha entrado a nuestro señuelo. Sí que es verdad que estos animales pues a curricán, aunque sea una modalidad que sea divertida, no se disfrutan tanto como a jigging, pero bueno, realmente son capturas muy divertidas. Ahí podemos ver la caña que os estaba comentando. Es un carrete con un freno menos potente, pero bueno, es un carrete que va muy bien. De momento no tengo quejas, la verdad. Tiene una buena carraca, que eso siempre nos anima mucho para las picadas. Y de momento nos está yendo bastante bien. Es un carrete que es relativamente pequeño y bastante equilibrado para la caña que estoy utilizando. No pesa prácticamente y es bastante cómodo de usar. Ahí podemos ver otra vez, ya tenemos aquí el excitador y la línea. Normalmente en esta época del año lo que hago es utilizar líneas de pulpitos, de entre 2 o 3 pulpitos, y me funcionan bastante bien. Ahí vemos otra picada con la misma caña. En otras épocas que veo que los animales pueden ser más grandes, pues normalmente ya utilizo un único señuelo, o incluso si veo que el día hay muchísima actividad, lo que hago es quitar las líneas con varios señuelos
y dejar solo uno, puesto que es mucho más fácil. Cuando empiezo a tener picadas de varios ejemplares por línea, y sobre todo si voy solo, pues prefiero no liarme excesivamente y evitar líos de líneas y nudos, pues poniendo un único señuelo. Como podéis ver, aunque tengamos la picada, dejamos una velocidad mínima de la embarcación, porque así sí tenemos otras cañas tiradas y no las hemos recogido. En este caso, fantástica llampuga, no nos lo esperábamos. Pequeñita porque ya sabéis que estos animales crecen muy rápido, pero bueno, crían aquí en el Mediterráneo. Y habíamos tenido una llampuga. Cuando hay una llampuga, también, como las serviolas, van en bancos y es muy posible tener otras capturas. La llampuga es un animal súper enérgico, súper nervioso, y con mucha facilidad nos hace grandes líos en las líneas, así que tenemos que ir con exceso de cuidado. Estuvimos haciendo un poquito de curricán y al final decidimos pues volver un poquito a la acción con el jigging ligero. La verdad es que no se puede pedir más de una jornada de pesca. No podemos tampoco esperar que todas las jornadas sean así, pero bueno, hay que disfrutarlas, hay que pasárselo bien y tenemos la suerte de vez en cuando de tener días así. La mayoría de días, me repito, no vamos a encontrar ni este mar ni esta actividad de peces, al contrario. Normalmente cuando el mar está calmado pues tenemos menos actividad de peces, pero los peces están menos activos, depredan menos y normalmente no tenemos tanta actividad ni tantas picadas. Pero bueno, es una época súper especial. Si me tuviese que quedar con alguna época del año, sería esta, sin ninguna duda. Aunque todas las épocas del año tienen sus cositas y entonces nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, una de las cosas que estoy cogiendo con más cariño es la pesca de cefalópodos, de calamar y de sepia. Aún soy muy novato en esa pesca, pero bueno. Ahí podemos ver 2 ejemplares a la vez. No es raro encontrar y que nos entren al jig al tener varios anzuelos 2 ejemplares. Y ahí podemos ver cómo han salido 2. Pues bueno, lo que decía, cada época da para lo suyo y en esta época nos dedicamos mucho al jigging y al curry, pero en otras pues bueno, más a la sepia, al calamar, y cada momento tiene lo suyo. Ahí podemos ver que los dos volvemos a tener pues peces enganchados en nuestras líneas y poquito a poquito lo vamos subiendo. Realmente la caña que está utilizando Udal la tendríamos que haber ajustado un poquito más el freno, pero bueno, ahí como ya podéis ver que yo por ejemplo ya he conseguido sacar la captura y Udal pues necesitará un poquito más de trabajo por culpa de no haber ajustado bien el freno, pero bueno, son cosas que son del directo, por decirlo así, que también no era su equipo, era un equipo que era mío y entonces pues bueno, al no estar acostumbrado uno a utilizar el equipo, pues es un poquito más complicado hacerse con él y graduar bien la potencia del freno. Pero bueno, que como comentaba antes, los equipos iban sobrados y simplemente era cuestión de ir trabajando. Ahí va subiendo el pescado. Otra serviola, sin ninguna duda. Es muy habitual también cuando llevamos un ratito pescando serviolas y estas están ya muy activas. Es muy habitual encontrarnos otras especies como las llampugas entre ellas. Sobre todo se pueden ver los días como hoy, días muy con agua sin olas, sin oleaje. Y estos días es fácil de ver de vez en cuando un grupo de llampugas curiosas que se han acercado a ver qué es lo que pasaba.
Es momento entonces de intentar pescarlas. Venga, yo creo que Udal ya conseguirá sacar su ejemplar para arriba. Nos lo estábamos pasando genial, la verdad. Ahí la tenemos. Perfecto. Pues embarcamos el pez. Con cuidado le sacamos el anzuelo, hay que ir con cuidado. Normalmente utilizo un trapo. Sí que es verdad que mucha gente no lo recomienda porque al utilizar un trapo pues muchas veces le quitas un poquito la baba protectora que tienen muchos peces sobre su piel, y eso evidentemente no es bueno para ellos. Pero bueno, me da mucha más seguridad el utilizar un trapo para quitarle... ¡Ay, qué preciosidad! Para quitarle el anzuelo. Me da mucha más seguridad para evitar accidentes y que nos podamos nosotros clavar el anzuelo, y aparte que le hagamos más daño de lo normal al animal. Y vamos combinando una técnica con la otra, y aquí obtenemos otra nueva picada. Si os interesa, en un futuro especificaré un poquito más las marcas y modelos de los equipos que estoy utilizando, pero ya os adelanto que la caña es una Tikka, y es una caña, por decirlo así, bastante low cost, no es una caña cara. En este caso, las dos cañas que estoy utilizando son cañas que he llegado a ganar en algún campeonato, o sea, no he pagado por ellas. Bueno, he pagado de otra manera, evidentemente, pero son cañas que he ganado en campeonatos. Y sí que es verdad que esta pues es más sencillita, pero sin embargo la otra, la blanca, pues es una caña de jigging así más pesado, pero es muy buena caña, estoy muy contento con ella. Tanto con una como la otra estoy bastante contento y les he encontrado una buena utilidad. Yo no acostumbro a hacer jigging muy pesado, y entonces pues he encontrado una buena utilidad con el Curry Can ligero. También puedo utilizarlas, o en alguna ocasión lo utilizo para el vivo o para alguna otra técnica, así que son cañas bastante polivalentes. En general, las cañas de jigging, tanto las de jigging ligero como medio, las encuentro cañas muy polivalentes. Evidentemente que vamos a disfrutar mucho. A ver, ahí llevamos la captura, que le ha hecho la fotografía. Y otra llampuguita. Me sabe mal, pero es que estos animales no los he mostrado en exceso a la cámara. Son preciosos, pero el hecho de que sean tan nerviosos, pues hace que a veces me olvide un poquito de las grabaciones. Ahí le vamos a intentar quitar el anzuelo. La llampuga, a diferencia de la serviola, tiene un poquito más de dientes, los tiene más afilados. Hay que ir con cuidadito. Ahí vemos el pequeño ejemplar. Es un alevín. Es de los peces más bonitos que hay realmente. Tiene un colorido fantástico, y cuando se excita le salen unas manchas de color azul y unos puntos de color azul que son increíbles. Vamos a dejarlo que siga creciendo, a ver si tenemos suerte y lo encontramos cuando sea más mayor. Pues bueno, lo que comentaba de las cañas de jigging, para mí son de las más polivalentes. Evidentemente que si tenemos la posibilidad de utilizar una caña para cada técnica, lo vamos a disfrutar muchísimo más. O sea, una caña de micro jigging, para hacer micro jigging, realmente los animales, los peces que tengamos, los vamos a disfrutar muchísimo más. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener varias cañas y ir combinándolas, sí. Pero en el caso contrario, si tuviera yo que escoger para la embarcación una caña para el día a día y solo llevarme una, sería una caña de jigging, sin ninguna duda, y de acciones hasta los 120 gramos aproximadamente. Con esa caña me permitiría hacer un poquito de Curry Can así ligero, y jigging también ligero, incluso un poquito de spinning. Ahí tenemos otra picada a Curry Can, tenemos el excitador, y ahora con la línea ya la sacamos a mano.
Todas las líneas con las que pesco me las hago yo mismo. Los días de menos pesquera, los días que... Ahí tenemos un pequeñito ejemplar, también entran, ¿eh? Ese se va para el agua. Es como una terminal de la familia. Ahí está. Pues bueno, los días más malos, los días que no podemos salir, los días que no podemos disfrutar tanto de la pesca, pues son los que nos dedicamos a hacer nuestros montajes, a arreglar nuestras líneas, nuestras cañas. Y es muy importante tener un poquito pendiente de las cañas y no dejar los montajes mucho tiempo, sobre todo los bajos, ir cambiándolos, porque si nos vamos fijando se van desgastando y van teniendo roces, y al final no te das cuenta, y el día que tienes la picada de tus sueños, por decirlo así, pues es el día que la pierdes, y es una lástima. Yo los peces más grandes que he podido tener la ocasión de pescar, por ejemplo, he estado a puntito de perderlos, siempre por el material. También hay que decir que normalmente los he pescado sin ir a buscarlos, ha sido un poquito de suerte. Y entonces, claro, te entra un animal más grande con un material más ligero y cuesta mucho más. Hay que trabajarlo mucho más y hay que ir con mucho más cuidado a la hora de trabajar el animal para no forzar equipos. Pero ya os digo, en varias ocasiones me han llegado los anzuelos prácticamente doblados, incluso un bosquetón abierto a puntito de ceder del todo, y de la presión se había abierto solo, que simplemente con un poquito más de presión hubiera perdido el ejemplar. Pues bueno, ahí tenemos otra vez el excitador ya en la mano. Entre dos personas es mucho más fácil el poder pescar a curricán. Cuando voy solo, sobre todo con dos cañas y esta embarcación que no tiene piloto automático, por lo que muchas veces se gira y no nos hace una línea recta, nos cuesta muchísimo más. Ahora sí. Ahí vemos otro ejemplar de bacoreta, no llegaría ni al quinete. En esta época... No, esto es una bacoreta o un atún rojo, no lo he visto bien. En esta época nos entran muchas veces bacoretas y atunes rojos, y lo que he notado un gran cambio a la hora de pescar es que no estamos encontrando lo que son bonitos. El bonito, la sierra, el bonito que entra aquí en el Mediterráneo, no es el bonito del norte, es otra cosa. En toda la temporada pasada no saqué ninguna. Ya es un poquito preocupante. Hace bastante que no saco sierras y desconozco el motivo por el cual. No sé si es que están cambiando un poco las rutinas o el motivo, pero bueno. A veure, vols que et doni un cop de mà o què? Ahí vemos a Eudal, una especie diferente, ¿Te n'has menjat mai un d'aquests? pajel. Eudal sacó varios pajeles en esta jornada. Cuidado, el Sams. Si vols t'ajudo. ¿Sí? Y bueno, Venga, siempre va. sienta bien el poder cambiar de especie, ¿no? Y encontrar especies diferentes. Los pajeles los pescábamos de la misma manera exactamente que lo hacíamos con las serviolas. Lo cual es que el pajel normalmente pica y lo engañamos cuando el jig toca en el fondo, y al empezar a subirlo es cuando el pajel pues persigue, muerde y se engancha. La serviola es diferente, nos va persiguiendo más durante toda la capa de agua. Ahí vemos otro ejemplar de serviola. Ya podéis ver, todas del mismo tamaño, aunque no estuviésemos pescando en el mismo sitio. En la zona, normalmente en esta época del año, el tipo de serviolas que nos están entrando son todas del mismo tamaño. Aquí vemos a Eudal, que lleva otro ejemplar y como siempre pues lo va trabajando poquito a poco. Ahí vemos el ejemplar mío, lo dejo que siga creciendo y ayudo a Eudal a sacar el suyo. También cuando tenemos tanta actividad, lo que no uso son líneas con plumas. Simplemente un jig al final y ya está. Hay quien usa la línea con pluma, pero la línea con pluma con este tipo de animal y de este tamaño ya se nos lía muchísimo y tenemos muchos más enredos y problemas.
No vale la pena solo por sacar un par de ejemplares a la vez, no vale la pena para mi entender el utilizar líneas con plumas, aunque sean plumitas más grandes, para mí no me vale la pena. Es mejor disfrutar de cada animal por separado, y ya veis que es una jornada súper activa, que no hemos parado de pescar, así que no hace falta hacer las líneas con plumitas. Eso lo utilizo más para lo que es la caballa, el jurel, el pajel, y sobre todo en épocas que la actividad es mucho menor. Me ha ayudado ahí de las tenazas para quitarle de la mejor manera el anzuelo, y se va para el agua. Sí, tío. Mira, mamita. ¿Encuentras dos? Qué grande. Qué grande. Ahí tenemos otra vez Audal, que empieza con otro combate. La verdad es que las cañas estas amortizadísimas, la verdad. En su caso lleva una caña de la marca Har, también es de jigging ligero, y la verdad es una caña muy chula y polivalente. Y ahí vemos otro ejemplar de pajel, un pajel ya entradito, con un señuelo hecho totalmente casero. Nos lo regaló un suscriptor nuestro, que nos hizo un envío de señuelos, se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, hay que disfrutarlos. Pues qué decir, una gran jornada, un gran día, una gran compañía, y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos muy prontito. Un saludo a todos.